Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video. El misterio detrás de los dos ataques, relámpago en Saki y Wadisky. ¿Por qué Ucrania está tan decidida a destruir estos dos lugares a toda costa? ¿Cuál es el significado simbólico y el valor estratégico real de estas bases para el Frente Sur? Cuando la armadura traiciona a su dueño, descubre el despiadado mecanismo físico cuando el búnker de concreto es perforado, convirtiendo los escombros internos en una segunda arma que destruye directamente los aviones. ¿Cuáles son la táctica de combate simultáneo y cómo Ucrania estrangula el ecosistema de la fuerza aérea enemiga sin necesidad de enfrentarse directamente en el aire? Una pesadilla tecnológica, el retraso de toda una generación de Rusia frente al superbombardero KB-21 Cedar de Estados Unidos y la cadena de suministro en la sombra llena de incertidumbre bajo las sanciones. En un dilema angustiante, el Kremlin elegirá preservar sus fuerzas o aceptar el riesgo en el frente. ¿Cuál es el precio de la adaptación? A continuación se presenta el contenido y el análisis detallado. Prisioneros amargos, los cazas supersónicos tiemblan bajo la lluvia de balas. Las sombras de los guardias se vuelven inútiles. Distinguidos señores, durante casi 2 años, el Kremlin ha tenido que luchar con uno de los problemas más difíciles de esta costosa guerra en vidas y recursos. ¿Cómo proteger a estos valiosos fénix ante el acoso cada vez más sofisticado y brutal de los enjambres de drones ucranianos? La solución que eligió el presidente ruso, Vladimir Putin, es clásica pero ambiciosa: construir fortalezas de concreto reforzado, cúpulas de acero y sistemas de búnkeres cerrados. Estas obras defensivas, valoradas en millones de dólares, se espera que se conviertan en una armadura de hierro permanente, protegiendo los costosos equipos aéreos de la Fuerza Aeroespacial Rusa ante la amenaza asimétrica de los drones. Una serie de búnkeres reforzados, como estos, han sido desplegados rápidamente por Rusia en todas las bases aéreas clave, especialmente en la península de Crimea, considerada una fortaleza inexpugnable en el Mar Negro. Los cazas y aviones de ataque modernos fueron rápidamente resguardados bajo esa gruesa capa de concreto. Sin embargo, la realidad brutal del campo de batalla, una vez más, demuestra que las esperanzas de Moscú se están desmoronando poco a poco. Es una lección costosa que el Kremlin está aprendiendo con cada avión destrozado durante los ataques de largo alcance. Las pruebas más claras de esta falla mortal han salido a la luz una tras otra justo en los primeros días de julio de 2026. Con una táctica coordinada brutal e implacable, la Agencia de Seguridad de Ucrania asestó golpes mortales al centro neurálgico de la Fuerza Aérea Rusa en Crimea. El cielo sobre la base aérea militar de Saki tembló bajo una lluvia de ataques intensos dirigidos directamente a los hangares y a los escuadrones en alerta. Pero no se detuvo ahí. Apenas 2 días después, el 3 de julio, un segundo golpe relámpago, aún más devastador, volvió a azotar este mismo lugar. Fuentes ucranianas afirman que el segundo ataque perforó al menos 7 hangares fortificados, convirtiendo las estructuras de protección de concreto armado en tumbas que sepultaron o dañaron gravemente al menos 7 de las aeronaves de combate más modernas de la Fuerza Aeroespacial Rusa. Entre los equipos que sufrieron graves daños tras el ataque relámpago, se registró la presencia de cazas polivalentes, Su-30M y Su-30, considerados la columna vertebral de la defensa aérea del Frente Sur de Rusia, junto con los poderosos bombarderos tácticos Su-24. Al mismo tiempo, otro grupo de ataque también se dirigió simultáneamente hacia la base aérea militar de Wadisky, otra base estratégica sumamente importante para Rusia en la región de Crimea. En este lugar, los almacenes que contenían drones suicidas tipo Shahed, junto con una serie de equipos aeronáuticos avanzados de Rusia, fueron completamente consumidos por las llamas de la guerra. La pregunta que surge es: ¿por qué Kiev está tan decidido a destruir Saki a toda costa? Ubicado junto a la costa oeste de la península de Crimea, cerca del asentamiento de Novoferdorivka, Saki no es solo una simple zona de estacionamiento de aeronaves. Este es uno de los centros de aviación naval más estratégicos de Rusia en el Mar Negro.
Desde esta pista, los Su-24 y Su-30CM despegan constantemente, sembrando el terror con bombas guiadas inteligentes sobre los objetivos en la línea del frente sur de Ucrania, y al mismo tiempo proporcionan cobertura a las operaciones de la flota. cho các hoạt động của hạm đội Nga. Atacar Saki es asfixiar el poder de la aviación rusa justo desde donde nace. En Guadisky ocurre lo mismo. Este es un eslabón indispensable en la cadena de suministro, donde se alojan los escuadrones tácticos y los enjambres de UAV que bombardean frecuentemente las ciudades ucranianas. Además, Saki tiene un valor simbólico sumamente profundo. Este lugar fue testigo de un terremoto en agosto de 2022, cuando fuertes explosiones retumbaron, destruyendo la ilusión de que Crimea era una tierra invulnerable y perfecta, de una afirmación de que Koimer era una tierra invulnerable. Pero las imágenes satelitales publicadas justo después del ataque a principios de julio de 2026 revelaron una realidad amarga. Las enormes puertas de acero fueron arrancadas, los techos de los refugios reforzados fueron perforados y dañados desde arriba. La gruesa capa de concreto, en la que Moscú había invertido tanto esfuerzo y dinero durante años, ahora estaba llena de agujeros como heridas abiertas, destrozada bajo el fuego enemigo. Derribar directamente un avión de combate mientras vuela por el cielo es lo ideal, pero romper el ritmo de la maquinaria en tierra atacando los hangares también es efectivo. Las estaciones de reabastecimiento o los almacenes de equipos también ofrecen una efectividad similar. Cuando este ciclo se detiene, esos cazas supersónicos de millones de dólares que no pueden despegar se vuelven inútiles, como si nunca hubieran existido en el campo de batalla. La interrupción de este ritmo operativo inmediatamente echa un balde de agua fría sobre la situación en el frente de batalla. Los vuelos que parten de bases estratégicas como Saki o Guadisky tienen una misión brutal: lanzar bombas aéreas guiadas, el tipo de arma que más temen los soldados ucranianos. A partir de bombas de caída libre convencionales, los rusos las han convertido en armas de alta precisión al integrarlas con alas adicionales y sistemas de navegación inteligentes, lo que permite a los cazas lanzarlas desde una distancia segura fuera del alcance de la defensa aérea enemiga para destruir las líneas defensivas de Kiev. Por lo tanto, esta conexión es vital para Ucrania. Cada búnker incendiado en Saki, cada Su-30SM que queda fuera de servicio durante varios días, significa que la presión del fuego sobre las trincheras del ejército ucraniano en el frente se reduce en parte. El colapso de los búnkeres de concreto, armado en las bases aéreas militares, también trae consigo un escenario trágico y lleno de ironía. Incluso cuando un caza parece intacto después de un ataque, aún puede que nunca vuelva a volar, ya que los equipos de aviónica extremadamente sensibles en su interior han sido completamente destruidos por las sondas de choque. Compensar estas pérdidas es un problema sin solución para Moscú, ya que su cadena de producción industrial de defensa está bajo la mira de las sanciones occidentales. El conglomerado Yakovlev, donde nacieron los legendarios Su-30, ha sido incluido en la lista negra. Durante muchos años, desde el sistema de navegación hasta la computadora de control de vuelo de esta línea de cazas, han dependido en gran medida de componentes importados de empresas occidentales. Cuando la puerta oficial se cerró, Rusia se vio obligada a mantener su línea vital a través de redes de suministro clandestinas que se extienden por los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y China. Aunque las investigaciones muestran que más de 4.000 envíos de componentes han eludido la ley para llegar a Rusia en casi 3 años, esto solo es una solución temporal. Estas fuentes de componentes no cuentan con certificación técnica, tienen una vida útil incierta, precios muy altos y representan enormes riesgos de seguridad aérea para los pilotos. Muchos se preguntan si Pekín podría convertirse en el salvavidas de la industria de la aviación rusa. La realidad muestra que, aunque el valor de las exportaciones de componentes aeronáuticos de China a Rusia se ha cuadruplicado, acercándose a los $1.000 millones estadounidenses al año, Pekín aún no puede ofrecer una alternativa perfecta a las tecnologías clave de Occidente, especialmente en el campo de los motores a reacción y los sistemas avanzados de aviónica. Los expertos pronostican que tomará al menos hasta finales de esta década para que la cadena de suministro alternativa de China alcance su madurez.
Este dilema estratégico está empujando a los líderes militares rusos a dos opciones, ambas igual de malas. La primera opción es seguir manteniendo los escuadrones de cazas en bases avanzadas cerca del frente, como Saki, para asegurar la capacidad de respuesta rápida y apoyo de fuego inmediato, aceptando poner estos activos multimillonarios justo dentro del alcance cada vez mayor de los ataques de drones ucranianos. La segunda opción es retirar por completo las fuerzas aéreas hacia el interior del territorio para preservar la fuerza. El precio a pagar por la seguridad. Esto es extremadamente costoso. Las distancias de traslado se alargan, lo que acelera el desgaste de los motores, sobrecarga el sistema de mantenimiento técnico, reduce significativamente el número de salidas diarias y agota la resistencia de los pilotos incluso antes de que se enfrenten al enemigo. Lo que está ocurriendo en la península de Crimea es la materialización de una estrategia de estrangulamiento sistemático que va mucho más allá de la escala de ataques individuales. Esto es parte de una campaña total planificada meticulosamente con una hoja de ruta clara. A finales de junio de 2026, el presidente Volodymyr Zelensky lanzó oficialmente una campaña de 40 días para aumentar la presión máxima sobre Moscú. Fue una campaña psicológica y militar diseñada cuidadosamente para quebrar la voluntad de lucha del Kremlin, obligando a Moscú a enfrentar la dura realidad de la guerra y encaminándose hacia una resolución del conflicto en la mesa de negociaciones. El estancamiento en esta ofensiva inmediatamente echó un balde de agua fría sobre la situación en el frente de batalla más feroz. Los vuelos que partían de bases como Saki o Wadiski tenían una misión devastadora: lanzar una de las armas más temidas por el ejército ucraniano, las bombas aéreas guiadas. A partir de bombas de caída libre convencionales, los rusos las modificaron para convertirlas en armas de alta precisión capaces de planear decenas de kilómetros, gracias a la integración de alas adicionales y un sistema de guía inteligente. Gracias a eso, los cazas rusos pueden lanzar bombas desde una distancia segura, fuera del alcance de la defensa aérea enemiga, para destruir los sistemas de trincheras de Ucrania. Este es el vínculo vital si un refugio de aviones en Saki se incendia, obligando a los cazas rusos a permanecer en tierra durante varios días. Eso significa que habrá menos bombas cayendo sobre las cabezas de los soldados ucranianos en el frente. Reemplazar un caza por uno completamente nuevo es una tarea imposible para Moscú, ya que su cadena de producción de la industria de defensa está en la mira de las sanciones occidentales. El conglomerado Yakovlev, donde nació la serie Su-30, ha sido sometido a estrictas sanciones. Durante muchos años, desde el sistema de navegación hasta la computadora de control de vuelo de esta línea de cazas, han dependido de componentes importados de empresas occidentales. Cuando la vía oficial fue cerrada, Rusia se vio obligada a mantener la producción vital a través de redes de suministro clandestinas que se extienden por Emiratos Árabes Unidos, Turquía y China. La columna vertebral de esta campaña total son los ataques de largo alcance dirigidos a objetivos de alto valor estratégico, y los bombardeos masivos sobre las bases aéreas de Saki y Wadiski en la península de Crimea en realidad son solo los eslabones más destacados de una jugada mucho más grande. La doctrina militar detrás de esta campaña se llama operaciones simultáneas. A diferencia del método tradicional de ataque secuencial, donde se ataca un objetivo, se espera la evaluación de daños y luego se pasa al siguiente objetivo. Las operaciones simultáneas concentran fuerzas para atacar simultáneamente desde muchos puntos en el sistema del enemigo al mismo tiempo. El objetivo supremo no es destruir un solo objetivo, sino sacudir hasta la raíz todo el sistema de defensa. Desde la base aérea, el sistema de radar que vigila y protege la red eléctrica que le suministra energía, hasta las refinerías que proveen combustible para que los aviones despeguen, todos son engranajes en una misma máquina de guerra gigantesca. Cuando todos estos eslabones son atacados al mismo tiempo, el enemigo quedará paralizado, sin tiempo suficiente para reparar los daños, reasignar recursos o emitir declaraciones tranquilizadoras al público de que todo sigue bajo control. Lo sorprendente es que Kiev está llevando a cabo esta compleja estrategia no con una poderosa fuerza aérea, sino con un conjunto de herramientas sumamente económicas:
una combinación coordinada de drones, misiles de crucero, operaciones de sabotaje encubiertas y fuerzas especiales de élite. La clave para que esta táctica logre una eficacia devastadora en las bases aéreas de Crimea radica en la secuencia de ataques extremadamente peligrosa. Antes de incendiar una base aérea militar, Ucrania suele priorizar desmantelar primero el escudo de defensa aérea que protege esa base. Según los informes registrados, solo en el año 2025 cientos de sistemas de defensa aérea y estaciones de radar de alerta temprana de Rusia han sido destruidos o gravemente dañados, con pruebas visuales claramente verificadas. Cada estación de radar que es cegada, cada posición de defensa aérea que es neutralizada, abre un espacio mortal en el ya desgastado escudo defensivo sobre el cielo de Crimea, allanando el camino para que los siguientes ataques puedan penetrar fácilmente. La capacidad de reponer las pérdidas aéreas de Moscú se está volviendo extremadamente débil, no solo por las restricciones impuestas por las sanciones occidentales, sino también por una realidad aún más dura. La industria de la aviación militar rusa se ha quedado atrás toda una generación. El lugar donde se refleja más claramente esta crisis es en su escuadrón de bombarderos estratégicos. La mayoría de esos gigantes, que día y noche lanzan lluvias de misiles de crucero en lo profundo del territorio ucraniano actualmente, como el Tu-90 I-5B y el Tu-22-13B, son herencias de la época de la Guerra Fría, con diseños que ya tienen más de medio siglo de antigüedad. Mantener operativos a estos viejos bombarderos veteranos se ha vuelto cada vez más costoso y extremadamente difícil. Durante muchas décadas, Rusia ha intentado rejuvenecer esta flota de bombarderos, pero sin éxito. El proyecto del bombardero furtivo de nueva generación, que alguna vez se esperaba que llevara el futuro, ahora no es más que un fantasma invisible. El proyecto ha estado constantemente estancado en interminables retrasos durante muchos años. Hasta el momento, en 2026, no ha habido ningún vuelo de prueba de prototipo verificado de manera independiente, y la perspectiva de producción en masa se ha pospuesto hasta bien entrada la década de 2030. Este retraso sistémico proviene de una realidad dolorosa. Un bombardero furtivo moderno requiere materiales avanzados. Los motores de alto rendimiento y los sistemas electrónicos de última generación son precisamente las áreas más afectadas por las sanciones. La Rusia de hoy no solo es incapaz de compensar las pérdidas de los aviones de combate derribados, sino que también ha ido perdiendo la capacidad de construir la fuerza aérea del mañana. La pérdida en Crimea es un robo directo al futuro de la Fuerza Aérea Rusa. Estos ataques no significan en absoluto que la Fuerza Aérea Rusa en Crimea haya sido completamente eliminada ni que las estructuras de búnkeres de concreto se hayan vuelto inútiles. Por el contrario, esos refugios de concreto todavía están cumpliendo bastante bien su función. El hecho de que algunos búnkeres hayan sido perforados no les quita su valor defensivo fundamental. Todavía logran detener con éxito la mayoría de los ataques convencionales, obligando al enemigo a usar ataques de altísima precisión y neutralizando de manera efectiva muchas de las amenazas dirigidas a la base. Neutralizar un búnker reforzado siempre es mucho más difícil y costoso que destruir un avión expuesto en una pista. Por lo tanto, la enorme inversión y el concreto reforzado de Rusia no son en absoluto un desperdicio inútil. El único problema es que ya no ofrecen la seguridad absoluta que alguna vez se esperaba de ellas. Aunque las imágenes satelitales pueden registrar los daños en la infraestructura, por sí solas no pueden demostrar con precisión qué casas estaban dentro de esos refugios en el momento del ataque, ni cuán grande fue realmente la pérdida. Además, Rusia sigue siendo una potencia militar con una gran capacidad de adaptación ante la adversidad. Ellos perfectamente pueden reforzar los refugios, aumentar la defensa antiaérea para proteger la base y dispersar los escuadrones de aviones a ubicaciones más seguras. Sería ilusorio esperar que Ucrania pueda eliminar completamente la fuerza aérea enemiga solo después de una sola campaña como esta. Desde otra perspectiva más profunda, estos ataques de largo alcance a veces no son una muestra de poder abrumador, sino que reflejan las limitaciones estratégicas de Ucrania.
Al no poder llevar a cabo una campaña terrestre para recuperar directamente la península de Crimea, Kiev se ve obligado a optar por una estrategia de desgaste y debilitamiento del enemigo desde la distancia. Entonces, según ustedes, ¿los búnkeres de concreto reforzado están completamente obsoletos frente a las armas de Ucrania?